tal, chicos? Buenas noches. Estamos acá transmitiendo desde Química Valdés eh, para de alguna manera ayudarles en lo que viene a ser el tema de soluciones, que en videos anteriores ya tienen una referencia al menos de qué son soluciones. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que las soluciones son mezclas homogéneas que tienen dos partes muy importantes, un soluto y un solvente. El soluto es una parte interesante, ¿por qué? Porque comúnmente está en menor cantidad y otorga las propiedades químicas, es decir, es el que produce la reacción química. ¿Estamos? En cambio, el solvente también es importante, pero tiene características distintas, como que, por ejemplo, está en mayor cantidad y al estar en mayor cantidad es responsable de las propiedades físicas, es decir, el aspecto, cómo se ve. Si yo veo que acá el soluto está en menor cantidad de sólido y el solvente, que es agua, está en mayor cantidad, que es líquido, manda que sea líquido. ¿Por qué? Porque es el solvente y otorga esa propiedad física. ¿Estamos bien? Entonces, las soluciones son mezclas homogéneas que contienen dos partes, un soluto y un solvente. El soluto, que es el que está en menor cantidad y otorga propiedades químicas, vuelvo a repetir, y el solvente, que es el que está en mayor cantidad y otorga propiedades físicas. Pero ahora, ¿qué nos importa? ¿No? Nos importa, por ejemplo, el soluto, pero no solo nos importa el soluto, nos importa en el todo en el que está. Por ejemplo, no es una solución un caldo, pero si comúnmente buscamos consumir un caldo, buscamos porque está muy concentrado, porque tiene muchos nutrientes, porque tiene un buen soluto. ¿Estamos bien? Pero no solamente me importa que el caldo sea nutritivo, sino me importa la cantidad de caldo que voy a consumir. Y si me interesa la cantidad de caldo que voy a consumir, entonces debería entender que la cantidad de caldo que voy a consumir es la solución, ¿no? Es una expresión que me ayuda a entender que nosotros tenemos un soluto y tenemos un solvente y tenemos una solución. Y que lo que más que nada nos importa es el soluto en cuánto hay de solución. ¿Estamos bien? Ahora, si nos ponemos a pensar y seguimos analizando, entonces esa relación soluto-solución, que es decir, una solución parte todo, es la que nos da a entender de que hay un término denominado concentración que me da esta relación soluto-solución, que comúnmente es en masa y volumen, comúnmente, ¿ya? Pero ustedes saben que hay diferentes unidades de concentración, como por ejemplo unidades físicas y químicas. Si hablamos de unidades físicas, podrían ser por ejemplo, los porcentajes peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen, ¿sí? Que son porcentajes, ¿no? Y que la masa ahí se expresa en gramos y el volumen en mililitros. Pero si hablamos de las unidades químicas, ya son diferentes, son unidades que hablan de masa ya no en gramos, sino en equivalente gramo, en moles. Y si hablamos de volumen, ya estamos hablando de forma distinta, estamos hablando de un volumen que nos habla en litros, ya no en mililitros. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la diferencia entre las unidades de concentración físicas y químicas que ya ustedes habrán repasado, ¿ya? Por otro lado, si nos ponemos a analizar esto, las unidades de concentración, por ejemplo, nos podría interesar más que su fórmula, su interpretación, ¿ya? Y recordemos, por ejemplo, que si hablamos de una fórmula que es el porcentaje peso-peso, nos da a entender, por ejemplo, que un 13% peso-peso me dice que hay 13 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Pero ¿cómo así, profe? No entiendes, ya. 13%. Todo el mundo, si en la matemática básica lo trata de analizar, 13% significa 13 sobre 100. Pero dice peso-peso, gramos entre gramos. Pero ¿qué quedamos? Que la concentración era una relación soluto-solución. O sea, 13 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Estamos bien? En un primer punto. En un segundo punto, ¿qué pasa si hablamos de un porcentaje peso-volumen y me dan una relación 4% peso-volumen, como en el de algunas cervezas, ¿no? Me dice, por ejemplo, que este 4% significa 4 sobre 100, pero como es peso-volumen es gramos entre volumen, que es mililitros. Gramos sobre mililitro. ¿Y por qué está utilizando gramos y mililitros? Porque es porcentaje peso-volumen. Y recuerda que los porcentajes son unidades físicas de concentración y trabajan en gramos por mililitro. Por eso esta relación peso-volumen es gramos por mililitro. Pero era que parte sobre todo soluto sobre solución.
¿Estamos bien? Que esa es una relación para un 4% peso-volumen. Ahora vayamos un poco a las unidades químicas. Si vamos a las unidades químicas, estamos hablando, por ejemplo, que un 3%, un 0,1 molar me indica que esta es una unidad distinta, ya no es en porcentaje, es una unidad que nos habla ya de términos como de moles, como de equivalentes, como de litros. Entonces, si hablamos de molaridad, viene de moles. Y si yo digo 0,1 molar, ¿qué significa? 0,1 moles de soluto por cada litro de solución. O sea, 0,1 moles de soluto por cada litro de solución. ¿Está bien? Entonces siempre eso, molar es moles por litro. Ahora, si vamos a otro término, normalidad, me dice esto. 3 normal significa 3 equivalentes por litro, pero 3 equivalentes de soluto por cada litro de solución. Fíjate que en todo lo que hemos visto hasta ahorita, dice soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución. Y además nos damos cuenta que si es en porcentajes, peso es gramo, peso volumen sería gramo mililitro. Y si fuera volumen, mililitro. Pero cuando hablamos de molaridad ya no son porcentajes. Cuando hablamos de normalidad ya no son porcentajes, son solo números. Y este número en fracción, 0,1 sobre 1, es una fracción. Profe, ¿no sería mejor un décimo? Claro, como tú quieras interpretarlo, pero a mí me gusta en cuanto a molaridad y normalidad interpretarlo por litro, porque más se entiende más. Por ejemplo, yo digo 0,1 moles por litro, entonces solo me preocupo en 0,1 moles, porque un litro ya lo entiendo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en eso, ¿ya? Entonces cuando hablamos de molaridad y normalidad estamos hablando de esas situaciones, de esas unidades que debemos aprender a manejar, ¿ya? Ahora, ejemplos. Si yo me voy a una solución 20% peso de hidróxido de sodio, ¿qué me dice? Que hay 20%, 20 sobre 100. Peso, gramo. ¿De qué? De soluto, que sería el hidróxido de sodio. ¿Por qué? Por cada 100 gramos de solución. ¿Qué me dice? Que si tú quieres preparar una solución 20% peso de hidróxido de sodio, necesitas pesar 20 gramos de hidróxido de sodio y agregarle 80 gramos de solvente. ¿Por qué? Porque se supone que el soluto hidróxido de sodio más el solvente agua suman 100 gramos de solución. Entonces, con eso que entiendes, de que ahí tenemos una relación para preparar esta solución. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, si hablamos de una solución 5% peso volumen cloruro de potasio, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tienes 5%, 5 sobre 100, peso volumen gramo por mililitro. ¿Estamos o no? Y dice de cloruro de potasio, pero gramos de cloruro de potasio, que es el soluto. ¿Por cada qué? Por cada 100 mililitros de solución. Entonces mira, fíjate que sigue siendo soluto, solución. Y pasaría lo mismo si hablamos de molaridad. Por ejemplo, digo 0,5 molar de ácido nítrico. Significa que hay 0,5 moles de ácido nítrico soluto por cada litro de solución. Parte sobre todo, solo que las unidades moles por litro. Y normalidad, 0,2 normal de carbonato de sodio significa que hay 0,2 equivalente gramos de carbonato de sodio por cada litro de solución. Fíjate, de nuevo, molaridad, moles por litro, normalidad, equivalentes por litro, y eso tiene que estar en tu cabeza, no puede salir de tu cabeza, y siempre es soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución. Recuerda, mira la flechita para que me entiendas, ¿estamos bien? Ahora, si hablamos de otro punto importante para empezar a hacer los ejercicios, son los factores de conversión. Y cuando hablamos de factores de conversión, dice que consisten en plantear relaciones en una sustancia, las cuales al dividirse sean equivalentes a la unidad. Entonces, equivalente a la unidad. ¿Qué significa equivalente a la unidad? Significa que tú debes entender que vamos a establecer igualdades de donde vamos a hacer que si hay una fracción que sea semejante a la unidad. No entiendes. Ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de unidades de longitud, 1 metro, todo el mundo sabe que son 100 centímetros. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa si entiendes que esto está 1 por 1 metro igual a 100 centímetros por 1? Y este 1 que está multiplicando al metro, el metro lo pasas a dividir. Y me va a quedar esto, ¿o no? O viceversa, esto. Entonces, estas fracciones significan la unidad, porque representan lo mismo. ¿Estamos o no? Pero no son iguales, sino son semejantes. O sea, aquí debería haber tres flechitas. Entonces, si nosotros entendemos que hay una semejanza, estos son factores de conversión. ¿Estamos bien? Entonces, los factores de conversión, ¿a partir de dónde se obtienen? De semejanzas. Y semejanzas que se tratan de igualar aquí a la unidad.
Y si hablamos de volumen, profe, bueno, de volumen 1 litro igual a 1000 mililitros. Entonces, si este está multiplicando, pasa dividiendo, me queda 1000 sobre 1, o viceversa, 1 sobre 1000. Y son factores de conversión que 1000 mililitros es a 1 litro. O sea que si tú tienes estos factores de conversión, con esos factores de conversión que puedes hacer, convertir una unidad en otra. ¿Estamos bien? Por ejemplo, el primer factor de conversión que está aquí, que vemos ahí, mira la bolita. Entonces dice que conviertes metros a centímetros. Abajo está lo que quieres eliminar y arriba lo que quieres que aparezca. ¿Esto qué permite convertir? De centímetros a metros. ¿Este qué permite convertir? De litros a mililitros. Y este de acá de mililitros a litros. ¿Estamos bien? Bien. Para terminar este primer video, vamos a hablar de la aplicación de estos factores de conversión. Y si hablamos de unidades químicas, que es el tema de soluciones, trabajamos con moles. Y un mol se sabe que es un peso molecular en gramos. Y si un mol es un peso molecular en gramos, entendemos lo siguiente, que si yo esto paso a despejar acá, me queda 1 sobre su peso molecular o viceversa, peso molecular sobre un mol. Y estas son expresiones equivalentes que permiten convertir un peso molecular, o sea, una cantidad en gramos a moles o una cantidad de moles a gramos. Y pasaría lo mismo con los equivalentes. Claro, con los equivalentes pasa de que un equivalente gramo de cualquier sustancia es semejante al peso molecular sobre el parámetro en gramos. Y si hablamos de este parámetro, recordemos algo interesante, que el parámetro depende de la sustancia. Si hablábamos del parámetro de ácidos, es el número de hidrógenos. Por ejemplo, en el ácido nítrico, que es HNO3, solo hay un hidrógeno, el parámetro es 1. Si hablas del ácido sulfúrico, que es H2SO4, su parámetro es 2. Si hablas del ácido fosfórico H3PO4, su parámetro es 3. Es el número de hidrógenos. Y si fuera una base, profe, una base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, sodio OH, el parámetro es 1. Hidróxido de calcio, calcio OH2, entonces su parámetro es 2. Y el hidróxido de aluminio, su parámetro es 3 porque tiene 3 OHs. ¿Estamos bien? Claro está que estos parámetros son relativos porque todo depende de la reacción química. O sea, hay ácidos que no desprenden todos sus hidrógenos, entonces ahí cambiará el parámetro. O hay bases que no desprenden todos sus OHs, ahí cambiará el parámetro. Pero necesitas sí o sí la reacción química. Porque si no tienes una reacción química, tienes que imaginar que todos los hidrógenos, todos los OH se usan. ¿Estamos bien? Ya más adelante se hablará un poquito de este parámetro. Ahora, de acuerdo a estas equivalencias, a estas semejanzas, sacas el factor de conversión. Esto pasa a dividir y tienes esto, o esto pasa a dividir acá y tienes esto. Son factores de conversión. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar, ¿no? Y podemos aplicar ¿con qué? Con el ácido sulfúrico. Todo el mundo sabe que la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Estamos bien? Entonces yo diría que un mol de ácido sulfúrico tiene un peso que es 98. ¿Pero de dónde saca esto, profe? Bueno, cada hidrógeno es 1 por 2, 2. Más el azufre 32, más el oxígeno 16 por 4, 64. Sumas 2 más 32 más 64 y suman 98. Profe, ¿de dónde saco eso? Yo no entiendo. Eso lo sacas de donde, de la tabla periódica, son los pesos atómicos. Que la sumatoria de todos los pesos de acá, se supone, debes dar esta suma. ¿Estamos bien? Pero recuerda que acá hay 2 veces el peso de hidrógeno, 1 vez el peso de azufre y 4 veces el peso del oxígeno. ¿Ya? Y con eso que analizamos, que hay 2 factores. Un mol de ácido sulfúrico por cada 98 gramos o 98 gramos de ácido por cada mol de ácido. Y si tú entiendes este te permite convertir gramos a moles y moles a gramos. Ya aplicaremos. Ahora, si hablamos del ácido sulfúrico en equivalentes, un equivalente es un peso molecular sobre parámetro. Como es un ácido, que dijimos es el número de hidrógenos, 2. Y su peso es 98 sobre 2. Y si tú pasas esto a multiplicado aquí a dividir, queda esto, y que es equivalente a la unidad. O esto acá, y esto es equivalente a la unidad. ¿Y qué me permite convertir este primer factor, el que estoy acá señalando? Me permite convertir de gramos a equivalentes o de equivalentes a gramos. ¿Estamos bien? Entonces vamos hasta ahorita muy bien, me parece, si es que estás tomando atención. Y si no, retrocedes el video para llegar a un punto. Igual en el video vas a, imagino, colocar tus preguntas. Y yo voy a tratar de responderte en un segundo video o de repente en el mismo chat. ¿Estamos bien? Sigamos, para resolver y terminar esta primera parte. Vamos a convertir esto a lo que nos pide, masa a moles. Entonces sabemos que el ácido sulfúrico pesaba 98. Entonces, ¿qué quieres eliminar? Gramos, coloca acá gramos, 98 gramos y acá arriba moles para que desaparezca. O sea, esto, mira, sabemos que este era un factor de conversión, ¿recuerdas, no? Entonces, 98 gramos y gramos se van. ¿Y qué me queda? Solo moles. Y solo queda multiplicar esto, ¿no? O dividir 147 entre 98, 1,5.
ya has convertido gramos a moles. O equivalentes. En vez de colocar un mol, colocamos un equivalente arriba y abajo que el peso molecular sobre el parámetro, es decir, esto, 98/2, que ya sabíamos de la parte anterior que ese es el factor de conversión. Y se eliminan gramos y gramos, mira, se eliminan gramos a gramos y me queda, ¿qué cosa? Equivalentes, que sería 0,75 equivalentes. Ahora, al revés, de moles a masa. Quieres convertir de moles a masa, moles arriba a moles abajo y arriba la masa que es gramos, o sea, abajo un mol y arriba 98 gramos. O sea, este mismo factor de aquí está invertido aquí porque quieres convertir distinto. Entonces moles y moles se van y me queda gramos, que sería 7 por 98, es decir, 686 gramos de ácido sulfúrico. Y para terminar, 7 equivalentes. ¿Quieres eliminar equivalentes? Equivalentes abajo y arriba ¿qué? Gramos. Entonces abajo un equivalente y arriba peso molecular sobre parámetro, es decir, la inversa de esta. Y conviertes eliminando y te queda 343 gramos de ácido sulfúrico. ¿Estamos bien? Entonces, chicos, ya estamos llegando al final de esta primera parte de los videos de resolución de ejercicios y soluciones. Espero que te haya agradado, espero que esté todo bien y te pido por favor que me ayudes dándole un like al video y también compartiéndolo. ¿Estamos bien? Recuerda que compartir es muy importante para personas como yo, que estamos empezando y a nosotros nos dan una referencia de cómo el alumno o el estudiante está llegando a la idea de entender lo que uno está explicando. ¿Estamos bien? Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.